Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabéis, vamos a hablar un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Acuario. Vamos a ir comenzando. Comenzamos con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Acuario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías respecto a lo laboral. Los que sí estáis trabajando, Acuario, os veo mucho como esperando algo, como esperando alguna evolución en tu vida laboral, o quizás muchos de vosotros estéis esperando noticias de otro lugar. Llegan esas noticias de otro lugar, ¿no, Acuario? Entonces lo que me dicen las cartas es que llega esa oportunidad de cambio, pero tú también te ves como en esa situación de que piensas que estás haciendo algo malo por querer algo mejor para ti, ¿bien? Acuario, aquí es cuestión de que tú escojas lo que tú quieres. Lo que tú quieres, no. Aquí no se trata de quedar bien o de quedar mal con alguien, se trata de lo que tú quieres. Acuario, que no estáis trabajando. Veo una firma de contrato que es para un tiempo, se podrían ser unos 5 meses aproximadamente, ¿bien? Pero estos 5 meses que tú estés dentro de este trabajo te podrían llevar a una estabilidad en un futuro. O sea que tú dentro de este trabajo, los meses que estés, podrías tener oportunidad de entrar más adelante, ¿bien? En este lugar o de este mismo lugar, como conocer a otras personas que te llevaran a otro trabajo más estable. Acuario, que tenéis un negocio. ¿Qué es lo que queréis que evolucione en tu negocio? Porque dentro de esa evolución, dice, se puede dar esa evolución, pero hay que dejar algo, hay que cortar con algo relacionado con tu negocio, ¿no? O sea, no se puede llevar esa evolución con todo. Hay una parte que se tiene que perder, Acuario. Eso es lo que te dicen las cartas. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario. Ahora sí, con tu economía. Acuario y tu economía. Podrías haber estado teniendo muchas pérdidas de dinero o muchos como gastos, dicen las cartas, has tenido muchos gastos o muchas pérdidas. Pero aquí llega el momento de quedarse con algo concluido, ¿no? O como en vez de tener tantos gastos, quedarte con tener menos gastos, ¿vale? Es lo que dicen las cartas. Lo que a mí no me salen son entradas de dinero, pero sí me sale el acuerdo con algo para tú, o con alguien, para tú tener menos gastos, Acuario. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Acuario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Acuario que estáis solteros. Acuario que estáis solteros. Un cambio que harías en tu vida de cara a futuro, que podrías haberlo hecho antes, pero que siempre ha habido como una especie de manipulación que te ha retenido o algo por el estilo, o tú te has pensado mucho este cambio por esa manipulación que sale aquí de alguien en concreto, y dices, bueno, pues llega el momento de ese cambio, ¿bien? Ese cambio trae cosas a tu vida, trae personas nuevas a tu vida, Acuario, pero también dicen las cartas que este tipo de persona que aparece en un principio, a mí en ningún momento
me dicen las cartas que en un principio esta persona se plantee una relación seria. Y esto podría ser como un conflicto entre vosotros dos, ¿bien? Y de hecho, también es cierto que de esta persona o el entorno de esta persona te habla de cómo es esa persona. Entonces, aquí dicen las cartas, es alguien que te puede generar miedos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Que estáis solteros. Es una persona muy infantil, Acuario. Sí te lo digo. Es alguien muy infantil. Entonces no veo esta persona como para una relación estable para ti. Pero sí veo que puede ser una historia que puede durar un tiempo, ¿vale? Vamos a ver, yo creo que un tiempo de 3 meses, 4 meses aproximadamente. Bien, Acuario, entonces dicen que es una persona que te hace de puente para conocer a alguien que será más importante en tu vida, Acuario. Bien, entonces es necesario pasar por esto o conocer a esta persona para conocer a esta persona importante que se muestra ya de cara a futuro. ¿Bien? Si te digo, Acuario, en todo momento con esta primera persona que aparece sabrás que existen terceras personas. O sea, aunque no quieras reconocerlo, es algo que tu intuición te va a decir. Vamos a seguir. Acuario, que estáis solteros. También te voy a decir una cosa, que con esta persona que tú empiezas esta historia que no te lleva a nada serio, también dicen las cartas que tú en un futuro tendrías o seguirías con una amistad con esta persona, ¿bien? Entonces, aquí llega un momento de indecisión, ¿no? Y este es el momento en el cual llega esa persona importante, Acuario. O sea, que podría haber una indecisión por tu parte, en este caso, Acuario, pues sí, podría haber algún tipo de indecisión. Pero también dicen las cartas, tú te llegas a dar cuenta de que con esta persona con la cual no tienes nada serio, funcionas mejor como amistad, ¿vale? Como con una amistad. Como que llegas a esa conclusión. Vamos a seguir. Yo también te voy a decir una cosa, Acuario. Sí te veo ilusionándote de cara al futuro, te veo enamorándote, pero no te puedo hablar de una relación así, como de un casamiento así a corto plazo, ¿no? Una convivencia a corto plazo, ¿vale? Entonces hay que esperar que esto suceda, Acuario. Hay que esperar que suceda el amor, la ilusión. Yo te voy a decir algo. Con esta primera persona que hemos visto que no tendrás algo serio, no es amor lo que tú vas a sentir por esta persona, es una atracción, hablan de una atracción, ni más ni menos, ¿bien? Lo que sentirás por la persona que llega después es algo más fuerte, ¿eh? Vamos a seguir. Acuario,
Solteros. Dice, por muchas vueltas que le des, por muchos obstáculos que pienses que tú puedas tener en tu vida sentimental, hay un destino escrito para ti. Pero también es muy importante el que tú encuentres tu estabilidad, tu interior, para ser más objetivo en cuanto a las personas en las cuales nos fijamos. Bien, eso es lo que te dicen las cartas. Ya me contaréis, Acuario, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Estamos en una posición que no me gusta. O se avecina una posición de uno de los dos que no me gusta. Y no me gusta porque se siente obligado o obligada a estar en esa posición, ¿no? Y esto nunca puede traer cosas buenas. El que una persona se sienta cohibido a como es realmente no puede traer nada bueno. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Bueno. Acuario. Casados en convivencia y novios. Mira, yo te puedo decir, no veo ninguna separación entre vosotros. Lo que sí veo a uno de los dos como evitando conflicto, ¿no? Se mantiene uno en una posición, en la posición que te he comentado antes, para evitar un conflicto o para evitar que vuelva a pasar algo que sucedió en el pasado. O sea que aquí hay un miedo a algo. Bien, entonces este miedo a algo, dicen las cartas, dice, es muy poco probable que esto que pasó vuelva a suceder. Así lo están exponiendo. O sea, como que aquí te están diciendo, quítate ese miedo porque eso no va a suceder de nuevo, Acuario. Bien, por otro lado, Acuario, casados en convivencia y novios. Uno de los dos dice que tiene que tomar ciertas decisiones en cuanto trabajo y amor. Entonces, claro, esas decisiones que se ven aquí, que se han de tomar, y puede pasar muchas cosas en esas decisiones. O sea, aquí lo que dicen las cartas, aquí lo que dice es que si se toma la decisión del trabajo y se produjera una distancia entre vosotros, existe ese miedo por parte de uno de los dos a que haya una infidelidad. Entonces, claro, esta persona, Acuario, tiene en cuenta que al notar esto, al saber esto, al pensar que si toma esta decisión de coger este trabajo, el cual le conlleva a tener una distancia física contigo, le puede traer algún conflicto contigo, está en esa situación. O sea, le estaría pasando mal esa persona, Acuario. Vamos a ver qué más. Para muchos de vosotros, Acuario, he visto embarazo también, Y regreso o acercamiento de personas cercanas a vosotros, que estaban como en otro lugar. He visto también, sobre todo los que estéis casados y en convivencia. No puedes seguir, vamos a decirlo así, mostrándole a esta persona qué ha de hacer para conseguir el equilibrio, ¿no? Dice, esto solo lo hará el tiempo.
Esto solo lo hará el tiempo. Este es un mensaje que te están dando. O sea, como que no pierdas tu tiempo o no te agotes en eso. Que esto es algo que va a pasar con el tiempo. O sea, le enseñes el camino o no le enseñes. Y si esa muestra de camino por tu parte te está generando un agotamiento, pues deja de enseñarlo, Acuario. Vamos a seguir. Acuario, casados, en convivencia y novios. ¿Sientes, Acuario, como alguna especie de... como que tienes algún tipo de conflicto con el entorno de tu pareja? O tu pareja con tu entorno, algo así. Aquí hay algún conflicto, ¿eh? Y hay un conflicto que, bueno, Acuario, que ha venido pasando ya hace tiempo, ¿no? Pero es cierto que ahora se ve como más, más potenciado, se ve más marcado este conflicto. Entonces, aquí dicen las cartas que el problema realmente no es esto. El problema de la falta de plenitud en esta relación no es este realmente. Este no es. Hay otros problemas. Podría ser uno de ellos, pero tú ten en cuenta, Acuario, que estáis pasando por una serie de pruebas y no es el único problema, ¿eh? La noticia tan positiva para uno puede poner muy nervioso a otro. Esto hace referencia a lo que hemos estado hablando antes, ¿no? El miedo que genera una posible distancia física que pueda haber, ¿eh, Acuario? La decisión no está tomada, no hay una decisión tomada. Y yo te puedo decir una cosa, yo no he visto en mis cartas un distanciamiento físico. O sea, que creo que finalmente esa decisión no se tomará, ¿eh, Acuario? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Acuario, y tu mensaje especial del amor te dice, no des por hecho las noticias que vas a recibir, no des por hecho nada. Vas por delante, Acuario. Es lo que te dicen las cartas. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Acuario. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Acuario, y tu salud. Cuidado con las caídas, Acuario. Muchos de vosotros veo que tendréis que seguir con unas pruebas, pero dicen que se acerca una muy buena noticia para vosotros, Vamos a seguir, seguimos, Acuario, ahora sí. Vamos a trabajar con tu lado espiritual y en este caso ya sabéis que este mensaje solo será para la persona que intente contactar con o conecte con ese mensaje nada más, Los que no, ya sabéis que este mensaje no será para ti. Vamos a comenzar, Acuario. Bueno, aquí sale una persona de en torno a unos 65, 68 años aproximadamente. Esta persona me muestra que tenía 3 hijos. Y me sale como muy preocupada por uno de ellos, Dice, se están esperando noticias. La letra S me la está mostrando mucho, Acuario. Y por el hijo que está preocupada es un varón.
O era separada o viuda esta mujer, ¿eh? Porque me sale solo ella con sus 3 hijos. Me sale muy cerca del varón esta persona, Acuario. Quizás eres tú. Me sale muy cerca. Me sale como cerca, pero como intentando calmar o darte luz en algún aspecto de tu vida. De todas maneras, Acuario, si tú has conectado con este mensaje, intenta contactar con esta persona a través de tus sueños. Si no, ya sabes que este mensaje no es para ti. Vamos a seguir, Acuario, con tu mensaje general. Acuario, y tu mensaje general. Bueno. Acuario, tu mensaje general te dice, no es necesario que alguien sea... o sea, no tienes necesidad de tener a alguien al lado para conseguir una calma interior, lo que te están diciendo las cartas, ¿bien? Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Acuario, el número 71 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Acuario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que nada más, que nos vemos en el próximo vídeo.